1/2 Bienvenidos al Rincón del Misterio. Esta vez les traemos una leyenda urbana, o mejor dicho, leyendas urbanas de los árboles malditos. Bien, empecemos. Como bien sabemos, los árboles son un recurso de la naturaleza que al pasar del tiempo se han convertido en un símbolo de abundancia y de vida en la mayor parte de las culturas. En su definición, un árbol es una planta de gran porte, de tronco único leñoso y que se ramifica a cierta altura del suelo. La planta se considera árbol si en su madurez supera los 6 metros de altura y si además produce ramas secundarias año tras año. Conforme a lo mencionado, iniciemos las leyendas. Número 1, el árbol del vampiro. Se cuenta que a principios del siglo XX, llegó a Guadalajara, Jalisco, México, un conde, del cual solamente se sabía que venía de un lugar muy lejano, pero era muy rico. Este tenía fama de ser muy reservado, frío y sobrio, pero al mismo tiempo muy elegante. Se le veía pasear solamente de noche y por el día su casa siempre estaba a oscuras. En ese lapso de tiempo comenzaron a suscitar o suceder crímenes atroces, la gente aparecía muerta sin una sola gota de sangre. Debo de comentar que es algo digno de una película clásica de terror. Estos actos comenzaron con personas adultas, pero luego se presentaron en niños. La gente comenzó a entrar en pánico y antes de que se pusiera el sol se encerraban en sus casas y no salían más hasta que el sol saliera de nuevo. Las personas comenzaron a sospechar del conde y sus dudas se aclararon cuando lo encontraron en pleno crimen. Al instante la gente se levantó en contra de este ser y, como cuenta la cultura popular, lo encontraron y lo asesinaron clavándole una estaca en el corazón en un antiguo cementerio de la ciudad. En este lo enterraron y cuenta la leyenda que de la estaca enterrada en su corazón, creció un gigante árbol y que cuando lo intentaron cortar brotó sangre de él. Se dice que este árbol encierra el cuerpo del vampiro y que si se llega a cortar o secar, este volverá a la vida para terminar lo que dejó pendiente hace mucho tiempo. Hola gente querida, soy la psicóloga oscura y les contaré la siguiente leyenda, la cual se titula El árbol de Cassandra. Este árbol se encuentra en las Islas Canarias. Esta leyenda consta de 2 versiones. La primera cuenta de que Cassandra, una chica adolescente, tenía una relación con un joven a espaldas de sus padres. Estos, al enterarse de la situación, le prohibieron volver a ver al joven, pero Cassandra lo siguió viendo a escondidas. Esta fue descubierta por su padre, quien al ver su deshonra mató al joven. Cassandra sintió un gran odio por su padre y en venganza, quiso hacer un pacto con el diablo en el árbol donde siempre se veía con su amado. Sin embargo, apenas comenzaba con el ritual, su padre le descubrió junto con otras personas y después de ser encarcelada y juzgada, se le sentenció a muerte por brujería y la quemaron viva en el árbol. Se dice que a veces se escuchan sus alaridos y se ve el nombre de Cassandra e Iván, que luego desaparece inexplicablemente. La segunda versión cuenta que Iván y Cassandra pudieron casarse y que tuvieron mellizos. Sin embargo, a Cassandra le llenó un sentido de vanidad inexplicable en el cual pensaba que si envejecía Iván perdería el interés sobre ella y le dejaría de amar, por lo que angustiada decidió hacer un pacto con el diablo para tener la juventud eterna. Este le dijo que sí, a cambio de que sacrificara a sus hijos. Ella aceptó. Una noche de luna llena, Cassandra decidió realizar el pacto y tras esperar que su esposo durmiera, tomó a sus hijos y los llevó al árbol en donde a su juventud se veía con su padre. Comenzó el ritual, pero antes de terminarlo y matar a sus hijos, una sensación de culpa le atravesó el corazón y no pudo hacerlo. Acto seguido, Iván la detuvo lleno de rabia, pues a lo lejos había estado viendo estupefacto todo lo que sucedía. Salvando a sus hijos, Iván amarró a Cassandra al árbol, mientras prendía fuego a su esposa. Se cuenta que en ese instante, entre los gritos de Cassandra, se escuchó la risotada del diablo por lo que había provocado. Se dice que en las noches de luna llena se pueden escuchar a lo lejos los lamentos de Cassandra junto con dicha risa macabra. Y bueno, esto es todo por mi parte. ¿Y ustedes hasta dónde llegarían por amor? Continuando, la siguiente leyenda se titula El árbol de los ahorcados. Este árbol se encuentra en México, Guanajuato.
Se le llama así porque en este se sentenciaban a la horca a los ladrones y asesinos del pueblo, aunque se dice que en tiempos de Revolución Mexicana, los revolucionarios caídos en manos enemigas también eran asesinados. En este árbol se pueden contar muchos sucesos paranormales, por ejemplo que por las noches se escuchan lamentos que parecen provenir del árbol. La gente de la región cuenta que son las almas en pena de los condenados. También se llega a ver la cara de lo que dicen es un demonio y que la gente llega a pedirles favores de índole económico a cambio de algo. Y bueno, ¿se imaginan cuántas personas inocentes murieron injustamente? La siguiente leyenda se titula, El roble encadenado. La leyenda dice así: en una fría noche de otoño, un conde llamado Shrewsbury regresaba a su mansión en su coche negro. Cuando a lo lejos observó a un anciano de barba larga de color plateada y aspecto humilde, quien le levantaba la mano como signo de ayuda. El conde, soberbio e indignado, se preguntaba ¿por qué este hombre se atrevía a interponerse en su camino? Se detuvo y este le suplicó que le diera una moneda. El conde estaba muy enojado pues le había hecho pararse solamente para pedirle una limosna, ni siquiera le dijo que no, simplemente le volteó la cara y ordenó a su chofer que arrancara y se marchase. Al ver que el conde se marchaba, el anciano le lanzó una maldición, apuntando a un roble cercano y exclamó el anciano: por cada rama que caiga de ese viejo roble, un miembro de tu familia morirá. Con incredulidad este siguió por delante. En ese mismo instante una tormenta se desató en el lugar. Escuchó un rayo que al parecer había causado la caída de un árbol. Sin caer en la paranoia y confiando en su inteligencia, no le tomó ninguna importancia. Su confianza terminó cuando al llegar a su casa un miembro de su familia había muerto y al regresar por el camino que había tomado anteriormente se dio cuenta que efectivamente una de las ramas del roble había caído. Para evitar que la maldición del anciano se realizara por completo, mandó encadenar las ramas del roble y así salvar a los miembros de su familia. El árbol del diablo en New Jersey. En el Oakamo Park, dentro del municipio de Bernardo, en New Jersey, Estados Unidos, se encuentra un viejo roble de aspecto siniestro. Está totalmente seco y con las ramas hacia el cielo como si estuviera suplicando clemencia. Este árbol es más conocido comúnmente como el árbol del diablo. La leyenda por la cual obtiene ese nombre no es conocida. Lo que sí es muy conocido es el fenómeno paranormal que hay en su entorno. Las personas que se acercan a este árbol tienen una sensación de opresión en el pecho. El espacio en el que se encuentra es frío y desolado. Hay algunos que dicen sentir el mal en el aire. Otras dicen haber escuchado gritos que provienen de ningún lado. Cerca del roble sombras se escabullen en el escenario o siluetas encapuchadas, merodeando el terreno. Sin embargo, lo más curioso es el supuesto coche fantasma que se les aparece a las personas que van a visitar este lugar por curiosidad o por burlarse. Este coche negro se desaparece al comenzar la carretera principal, dejando a sus espectadores sin aliento. El árbol, según la leyenda, se mantiene caliente como si tuviera temperatura propia tal y como la tiene un ser vivo común. Se dice que en él se han realizado sacrificios de animales, se han asesinado personas por temas racistas como el caso del Ku Klux Klan, suicidios, entre otros. Un dato curioso es que el árbol no se ha podido cortar, debido a que cada vez que se intenta los artefactos no funcionan e incluso las personas que se han atrevido han muerto o las han asustado fuertemente. Les deseamos un feliz Día de Muertos.